Hola, muy buenas tardes. Como cada semana, estamos en este proyecto que estamos llevando a cabo desde la ICIC, un proyecto que trata y abarca las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Como cada semana, tenemos a una persona, un invitado, todos son maravillosos, excepcionales, como podéis ver, que nos va a contar su experiencia. Todas son enriquecedoras, todas nos traen ese halo de paz, de esperanza que tantos necesitamos, ¿no? En momentos de la vida, ¿no? Y más aún en estos tiempos. Y hoy está con nosotros Juanma Martínez. Juanma, bienvenido, es un placer y un honor que compartas tu tiempo con nosotros y deseosa de escuchar tu historia. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí contigo, con todos vosotros. Y si puedo aportar un granito de arena, pues yo ya estoy satisfecho con eso. Muy bien, Juanma. Abro con la primera pregunta, que es más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Después de una experiencia como esta, profunda, intensa, diferente, Mm. ¿podrías decirme cómo cambió tu forma de ver la vida, de verte a ti? ¿Qué tipo, si sentiste alguna diferencia en el momento de tu vida anterior a después, aunque fueras un niño, porque sé que tu ECM es vivida en la pubertad? Mm. ¿Y crees que hubo algún cambio en la continuidad de la vida, en pensar, "Uf, esto, esto es algo que bueno, que como menos tengo que mirar y que pensar, ¿no? Porque parece que no morimos, ¿no? Incluso acerca de la existencia de Dios, que no sé si fuiste educado en la religión católica y bueno, nos hablaban de Dios. Cuéntame cómo fue. Pues encantado de contároslo. Mira, lo que sí es significativo, yo lo que fue la experiencia en sí, eh, bueno, yo siempre digo que para mí fue un regalo, porque lo que yo experimenté, lo que yo vivencié, pues eso, fue un regalo grandioso que a lo largo de los años he ido comprendiéndolo mejor, porque lo que fue más inmediato, digamos la consecuencia que tuvo más inmediata una vez que yo regreso a mi casa después de la alta médica y tal, pues fíjate que parece contradictorio, pero yo empecé a encontrarme como triste en el aspecto, yo estando en el hospital tenía muchas ganas de estar con mi familia en casa y volver, pues bueno, a ser aquel niño, ¿no? Que era y ya está, y no pasar ya por un hospital. Pero resulta que una vez cuando yo regreso a casa, en un periodo muy corto, empiezo a encontrarme triste porque era como un poco sin sentido el decir, bueno, ¿y qué hace uno, no? Fíjate, yo tenía 12 años, pero ya te hacía esa pregunta, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y qué, no, claro, vuelven el día a día, no sé. Yo veía el entorno, que bueno, yo me he sentido siempre un hijo muy querido y tal, pero es que no, era como anhelar, ¿no? Lo que yo había vivido, lo que yo había sentido, esa plenitud, esa armonía, esa paz, ese gozo. Pues yo eso lo echaba mucho de menos y me llevó un periodo de mi vida que fueron unos cuantos meses donde yo estaba muy apático y muy triste. Ujú. La verdad que sí. ¿Qué te pasó, Juanma? Cuéntanos. Pues mira, yo tuve esta experiencia, lo que es una experiencia cercana a la muerte, una ECM, a consecuencia de una enfermedad que se me diagnosticó, fue una meningitis. Esta meningitis me llevó a un estado de coma, estuve 9 días en coma y ahí en ese periodo, bueno, de hecho tuve la primera experiencia, no creo que estuviese en coma, porque resulta de que cuando pues yo empecé a encontrarme mal y todo eso, vino un médico a casa que había llamado a mi madre para que me atendiese y tal, y bueno, aquel hombre pues dijo que parecía ser una gripe común lo que yo tenía y que bueno, que mi madre controlase la fiebre, lo típico. Pero bueno, al día siguiente por la mañana mi madre no estaba tranquila y llamó a un tío mío que estaba más, bueno, tenía mayor disponibilidad para venir a casa y llevarme al hospital
Vivíamos en Barcelona, muy cerca del conocido Hospital de Belviche. Bueno, Ah, pues allí sí, a 10 minutos de coche. Y, y bueno, me llevaron para allá, para este hospital, para que fuese atendido de urgencias. Y justo cuando llegamos con el coche a la puerta de urgencias, es que lo recuerdo, hay mucha gente que me dice, ¿cómo puede ser que tú eso lo recuerdes después de tanto tiempo? Digo, pero es que no es que lo tenga que recordar, es que no lo he olvidado nunca, es que ahí está la diferencia, ¿no? Eso siempre ha estado claro. presente en mi vida. En mi vida, Ujú. siempre, no te digo que las 24 horas del día, pero sí que a veces cada día hay un motivo para que aquello aflore, ¡pum! Ese recuerdo, ese pensamiento. Bueno, pues como digo, llegamos ahí a la puerta de urgencias y venía un celador con la silla de ruedas y me sientan allí. Yo venía pues, fastidiado con todos los síntomas. Es que además es verdad que los síntomas eran muy parecidos a una gripe común, ¿no? El malestar Sí, general, cierto. la Ujú. cabeza que me dolía, tenía fiebre y tal. Y ya cuando me sientan en la silla de ruedas, que me acuerdo perfectamente, me van a introducir dentro del pasillo de urgencias, yo ahí digo, siempre digo, o ahí tuve que perder el conocimiento o entré en coma directamente. ¿Por qué digo esto? Porque ahí yo tuve una primera experiencia que yo ahora sé ponerle nombre. En aquel entonces yo no sabía qué me había pasado. El caso es que yo me veía como si fuese una lámpara pegada al techo y me veía a mí mismo en la silla de ruedas que estaba, o sea, así, como dormido. Y joder, y perdón por la expresión, ¿no? Pero digo, hostia, digo, era como que yo sabía que era yo porque me veía a mí mismo, pero la sensación era como que, yo qué sé, no reconocerte con ese mismo, con ese cuerpo, saber que eres tú, pero que no le tienes ningún apego. Esa sería la palabra, no tenerle apego al cuerpo. Con 12 años. Con 12 años. Y luego el estado de estar en ese estado como digo, como si estuviera pegado al techo y que yo era consciente y veía todo lo que estaba pasando, yo me encontraba bien, a la diferencia como yo llegué al hospital, que llegué físicamente pues bastante fastidiado, pues me encontraba con plenitud, con un bienestar total, como siempre digo que la sensación era como de un superhéroe, ¿no? Que cualquier cosa que tú te propusieras lo podrías realizar, una cosa bien. Y además, otro dato curioso es que yo a la vez que estaba viendo cómo me introducían dentro del pasillo, mi madre con los sanitarios, yo estaba viendo a mi tío cómo estaba aparcando su coche en el parking del hospital, que eso físicamente, o sea, con unos ojos físicos es imposible. Es imposible. Yo todo eso lo estaba secuenciando a la vez, todo lo estaba viendo a la vez, o sea, era como si tuvieras una apertura de visión no sé, yo creo que llegué a la conclusión de que en lo que yo pensaba, ¿no? Igual yo pensé en ese momento y mi tío, ¿dónde está? ¡Pum! Conectaba con esa Es- secuencia. Incluso escuchar lo que se hablaba, ver el movimiento que había alrededor tuyo, ¿no? Todo eso era muy claro, ¿no? Bastante nítido para ti, ¿no? Y aquello te causaba, claro, te causó un gran impacto, porque Sí, tú dirías, ¿cómo, no? Porque aún lo recuerdas, o sea, sabes perfectamente que te sentías de ir muy malito, de repente tú estabas en plena plenitud. sí, sí, o sea, era yo mismo, me sentía como yo mismo, o sea, con mi misma personalidad y tal, pero fue sorpresivo, era como no me causó ningún miedo, sino una extrañeza como no sé, sorpresa, curiosidad, decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Pero verlo también como una cosa, eh, como algo normalizado, no sé, es que es extraño, es difícil de explicar, ¿eh? Dice, ¿cómo puede ser que puedes estar tan normal? No, ostras, pero si ese soy yo. Y decir, ¿qué pasa? Pero encontrarte bien y ver como que todo, pues, yo qué sé, era un poco normal, lo vivía desde ese estadio, de esa forma de verla. Era, es que es muy difícil el poder explicarlo realmente como lo que uno siente, ¿no? Pero bueno, resumiendo, yo me encontraba perfectamente bien y tranquilo, ¿eh? O sea, tranquilo.
¿Y qué sucede a continuación? Pues lo que sucedió a continuación fue que yo no recuerdo pasar por ningún túnel, ¿no? Porque es muy común. Yo luego, con los años, he conocido personas que han tenido también ECM, porque yo me estiré muchísimo tiempo que yo no sabía ni qué me había sucedido, ni cómo llamarlo, ni nada, ¿no? Yo recuerdo que cuando desperté del coma, que estaba en la UCI, aislado, y me acuerdo que mi madre, ¿no? Que es la primera persona que vi de mi familia, de mi entorno familiar, que a través de una puerta que tenían una ventanita, se asomaban los que de tu familia para verte, tú los veías desde tu habitación, que con un interfono nos comunicábamos, y yo me acuerdo que bueno, era todo muy, es que era muy chocante, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo hablo con mi madre y le cuento lo que yo había visto y dónde había estado, pues bueno, te dicen, como dijo mi madre, dice, uy, tú es que estuviste muy malito y claro, igual soñaste y tal. Y Claro, yo sabía que no, ¿no? Y lo que me sucedió a mí es que después de estar yo ahí pegado al techo y ver todo aquello, de pronto yo estoy en otro sitio, en otro lugar, que no tiene nada que ver con el mundo terrestre, no terrenal, donde yo estaba viendo que estaba dentro del hospital, estaba viendo a mi madre, estaba viendo donde voy o donde luego estoy, que aparezco, porque ya digo que yo no recuerdo pasar por ningún túnel, igual lo pasé, pero no lo recuerdo. Estoy en un sitio, bueno, lo que se le podría decir, y aunque le suena con una connotación religiosa, que yo no me considero religioso, eh, era como el paraíso, era como, yo siempre lo explico de que yo desde que tengo esa razón soy un amante de la naturaleza, o sea, eso es, de hecho yo vivo en el campo y cada día me tengo que trasladar a mi trabajo, tengo que tener varios kilómetros, aguantar caravanas, todo eso, y hay veces que te dice la gente, ojalá, ¿y te compensa? Digo, pues sí me compensa, porque yo cuando llego a mi casa estoy rodeado de bosque, es otra historia también. Entonces, sí. desde siempre he sido un amante de la naturaleza y necesito el contacto con ella. Y allí era todo, pues todo eso, era pura naturaleza, exuberante, uf, un bienestar, bueno, imposible de describir, ¿no? Y ahí, en ese lugar, curiosamente, era como, ¿cómo decirte? Yo llego a este sitio y soy como observador de ese sitio, aunque formo parte de ese sitio, pero había algo que no me dejaba integrarme con aquella gente porque yo veía más niños por allí que estaban felizmente, como yo qué sé, como un domingo o un día de fiesta celebrando algo en el campo, ¿no? Y había gente mayor, adulta con ellos, pero eran jóvenes. Yo no allí no vi ninguna persona mayor. Y yo quería ir con ellos y no podía atravesar esa frontera, ese umbral que era invisible que no es que hubiera una valla ni... No, pero yo no podía acceder, ¿no? Yo me acuerdo que ¿Cómo, ellos... cómo era la sensación, Juanma? ¿Como si fuera un muro invisible? Sí, algo así. Y cuando querías atravesarlo, ir con ellos, ¿qué sucedía? Bueno, simplemente no podía. Y luego ellos, yo quería, o sea, yo les comunicaba, ¿no? Yo quería estar allí y ellos me decían que no, ¿no? O sea, no, pero como telepáticamente, como si en el pensamiento tú ya tuvieras esa información que te estaban dando. Y entonces a continuación, que para mí es lo más, a veces cuando lo cuento, y fíjate que han pasado años, me emociona. Bueno, Eso es bonito, mm, Juanma, que te emocione, porque es muy importante para ti. sí. Bueno, como digo, esa luz, bueno, hay una luz blanca, yo no sé si yo iba hacia la luz o la luz venía hacia mí, pero sentía, no sé, un amor enorme, ¿no? O sea, un amor como que dices, "Ay, yo soy padre de mis dos hijos, estoy felizmente casado,
yo sabía que mis padres me querían, o sea, que nunca me ha faltado el amor, digamos, ¿no? Pero aquello era, bueno, es que simplemente no hay palabras para explicarlo porque no es de este mundo, ese amor no es de este mundo, pero con la sensación de que, fíjate, ¿no? De que tú, ahí te viene como una información, por decirlo de alguna forma y poner palabras, ¿no? A estas emociones. Como una información de que tú perteneces a ese lugar, a esa luz, que tú eres parte de esa luz, que tu origen, que tu casa es eso. Pues en esa luz que me envolvía, ahí apareció mi abuelo materno, que murió 5 años antes, había muerto. Y y lo vi tal como yo lo recuerdo de las últimas veces que tuve ocasión de estar con él. O sea, lo vi con la edad que se fue, que eran 69 años, pero en aquella época es verdad que la gente de 69 años parecía que eran abuelitos, Sí, abuelitos. parecían abuelitos, abuelitos, sí. Bueno, pues yo lo vi así tal cual. Y yo, mi abuelo estaba allí, no sé si es que salió de esa luz o vino con la luz, pero ahí estaba. Y, y él me dijo, porque yo le decía, abuelo, lléveme ahí, yo quiero ir con ellos, con esa gente que antes he dicho. Y mi abuelo me decía, no te puedes quedar aquí. Yo me llamo Juanma, como bien me has presentado, ¿no? Pero mi abuelo nunca me llamó por mi nombre, me decía, me ponía el sobrenombre de Ciriaco. Él siempre me decía Ciriaco porque un día le pregunté a mi abuelo, ¿y por qué me llama Ciriaco, abuelo? Y me decía, dice, bueno, porque tú, dice, eres igual que mi abuelo. Y mi abuelo se llamaba Ciriaco, dice, y tú eres Ah. igual que él. Él ya me puso ese nombre. Y ahí en ese lugar también me dijo, Ciriaco, no es tu momento, te tienes que volver, aquí no te puedes quedar. Y, y la verdad que tuve un enfado, ¿eh? Yo me enfadé con mi abuelo. Yo, que siempre he sido muy obediente a la gente mayor, pues me enfadé, yo me quería quedar allí, yo quería con esa gente que está en ese lugar. Como he dicho antes, algo, bueno, es como la sensación de llegar realmente a tu verdadero hogar, a donde tú perteneces. Ser, no sé, es que una sensación de ser parte de todo eso, no sé, un recibimiento, el sentimiento de amor es tan grande que, no sé, yo ahora, por ejemplo, mi hijo, el pequeño, que tiene va a hacer 22 años ahora, está fuera en Australia viviendo mucho, bueno, 10 meses, ¿no? Lo hemos hecho de menos muchísimo. Y hace 2 semanas que llegó, pues imagínate el recibimiento, ¿no? Pues aunque él se sintiera bien recibido al volver a casa, no es comparable a lo que tú sientes ahí. No es comparable. Entonces, mm, cuando vuelve, o sea, cuando estás ahí y vuelves, una de las cosas que me dices que piensas, ¿no? Es como que estabas en casa. Es decir, todos pertenecemos a otro lugar, solo que esto es transitorio. Te llegaste a plantear, pues la muerte no existe, esto, porque claro, ves a tu abuelo, ves esto, lo otro, claro, tú dirías, bueno, y esto qué es? ¿No? Porque Sí, además eres niño, no puedes tener esa capacidad. ¿A quién le preguntas eso? sí, o sea, es que te quedan muchas cosas resueltas que luego te vas dando cuenta por circunstancias en la vida, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, como he explicado, ¿no? Yo tenía 12 años, es un preadolescente y tal. Pero bueno, tú a esa edad nunca te planteas nada del tema del problema de la muerte, ni nada de todo eso. O sea, es una cosa que, es que ni te lo planteas. Pero fíjate qué curioso, por eso que me dices tú. El tema de la muerte para mí, o sea, te das cuenta con los años que que en aquel entonces ya quedó resuelto. ¿Por qué digo esto? Porque luego, tristemente, a todos se nos van yendo seres queridos que se nos adelantan, ¿no? Gente mayor, gente de, yo qué sé, mil cosas. Yo siempre, aunque suene un poco raro lo que voy a decir ahora, o como si fuese morboso el tema de la muerte, no. Yo, hombre, a mí me daba pena, ¿no? Cuando alguien, un ser querido, se iba de nuestro entorno familiar, pero como que dentro de mí estaba el convencimiento de que ellos volvían a casa, o sea, que era, no sé, no lo vivía con tristeza realmente, la verdad. O sea, una cosa, Integraste, integraste la muerte de una forma rápida, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Juanma, ¿y de qué manera piensas o sientes que integraste todo eso en tu estabilidad interna? Porque estamos hablando de un niño de 12 años, en ese bienestar psicoemocional que se supone, ¿no? Que uno va ganando, ¿no? Va ganando fuerza en ese aprendizaje, en la evolución del ser humano aquí, ¿no? ¿De qué Mm. manera esta experiencia crees que influyó en tu nivel de conciencia? Y me refiero incluso en la responsabilidad a partir de ese momento de tus actos. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue? Yo creo, o sea, yo creo que todo eso, como he dicho al principio, ¿no? Decía de que cuando yo volví, que tuve esa, no sé si llamarlo depresión, pero sí que tuve un tiempo prolongado de como mucha apatía, mucha tristeza, mucho anhelo de recobrar aquella plenitud que uno tenía, ¿no? Y que tu entorno, como he dicho antes, por mucho que te quisieran, tu familia no llenaba aquello, no era Mm, capaz de llenarlo. Y luego veías, no sé, como si te volvieras como muy sensible a todo lo que sucedía con las demás personas, ¿no? Las injusticias, todo eso, lo veías como algo muy, muy tremendo. Yo creo que el cambio ha ido siendo progresivo en el tiempo, porque así como mucha gente adulta, ¿no? Que le ha tenido una ECM y dice, bueno, es que la ECM tengo claro que fue un punto, ha sido un punto de inflexión en mi vida. Yo creo que todo esto ha sido más, en mi caso, hablo por mí, como más progresivo, ¿no? Sí que hubo esa época, pues triste, de anhelo y tal y cual, y luego es una persona que pues te duelen muchas según qué cosas, ¿no? Como muchos seres humanos, lógicamente, de las sí, injusticias, ¿no? Pero a veces, lo que pasa que también te digo una cosa, yo siempre digo que hubo un regalo, el regalo en sí de la experiencia, luego yo tengo un regalo que en ciertos momentos de la vida que uno dice, no sé, que te puedas sentir triste por una situación familiar o mil cosas que te puedan pasar, ¿no? Que te hacen sentirte más triste de lo que se debiera estar. El regalo que yo digo es que en un segundo, en un nanosegundo, en una milésima de segundo, yo noto, es como si me mandara ese regalo, noto ese amor que yo sentí allí, joder, y en ese fracción de segundo, todo eso se disuelve, se va la tristeza, como diciendo, mm, no, no este el camino. Recuerda esto, ¿no? Como un recordatorio de que hay que mirar con otros ojos, con lo que tú ya viviste, ¿no? No sé, yo lo entiendo así. Y la verdad que me hace, bueno, yo estoy, a ver, la vida es preciosa y yo estoy encantado de estar aquí, ¿no? O sea, por mucho que yo estoy encantado de estar aquí, de estar con mi familia, de vivir la experiencia, pero también te queda claro de que, y ahora recordando a veces cuando me ha dicho la gente, bueno, eso sería un sueño, yo siempre digo, amigo, el sueño es esto, el sueño es esta vida, porque cuando tú has estado en ese otro sitio o lugar o estado, como le queramos llamar, te das cuenta de que la vida aquí en este planeta, en este mundo, es una experiencia y ya está. y ya Es está. algo que nos complicamos la vida de una forma, o sea, totalmente absurda, porque todo es mucho más sencillo de lo que nos parece. Y simplemente, o sea, con estar atentos a lo que realmente que somos amor, o sea, con estar atento a eso, bueno, no habría no habría prácticamente problemas. Una vez que vuelves, y eso que cuentas es muy importante, tú sientes la necesidad de buscar esa paz, esa sensación vívida que estaba en el otro lado en este. Y quizás de ahí la tristeza, ¿no? Hay como un duelo, vamos a configurarlo así, ¿no? Pudiera ser como el duelo de una experiencia vivida y que ya no puedes recuperar porque sabes que has vuelto y que probablemente no vas a experimentarla en mucho tiempo, ¿no? Es como un reflejo, ¿no? Que queda en ti, ¿no? Que queda impactado en tu alma y tú necesariamente para encontrarte bien tienes que buscarlo en la Exactamente. forma cotidiana y llegar a la conclusión por lo que estás contando, que es lo único que importa, ¿no? Porque dices, nos preocupamos de tonterías
cuando en realidad la vida es mucho más simple que todo esto, ¿no? Y dime una cosa, al hilo de eso, cuando vuelves, ¿a qué personas, cosas, situaciones tuviste que renunciar o tras la experiencia o decidiste renunciar? ¿Hay como un barrido? ¿Hay como una separación de decir esto por aquí ya no? Bueno, en esa línea, en ese aspecto, digamos que empecé a chocar un poco más con mi madre. ¿Por Ah, qué qué te bueno. digo esto? Sí, porque mi madre, bueno, pues, todo el mundo tenemos, o hemos tenido, o tendremos, ¿no? En este mundo tenemos problemas, lo que llamamos problemas, que simplemente yo problemas no son, dale otro nombre, ¿no? Desafíos o yo qué sé, o pruebas o como quieras llamar, o aprendizajes. Pero mi madre en esa época era muy tendente a los problemas. Lo tenía todo y según ella no tenía nada. Bueno, una persona que su experiencia de vida pues iba en ese camino. Ahí es donde yo, digamos que empiezo a tener conflicto con mi madre porque intentaba hacerle ver las cosas de otra forma. Y era un trabajo muy arduo en ese aspecto. El tema de los valores, el tema de los valores, sobre todo los valores, el quejarnos, porque cuando te encuentras una persona. Bueno, ella ya está en el otro plano y ya sabe que ella ya está en casa y sabe que lo que estoy diciendo lo digo desde el amor, no es ningún reproche ni mucho menos. Cada uno lleva el camino que lleva y ya está, ¿no? Es su proceso en esta vida. Pero ahí tuve bastante choque en ese aspecto de querer cambiar la visión que tenía mi madre al mundo, ¿no? De decir, pues ese victimismo, todo está en contra de mí. Y yo, ojo, era un niño, ¿eh? O sea, y todo eso se lo hacía ver a mi madre. Y era, fue duro, fue bastante duro, eso sí. Y luego, bueno, yo no sé si desde entonces o no, pero yo valoro muchísimo la amistad, el trato humano, eso es, bueno, es primordial. O sea, me da igual que uno diga soy el rey de donde sea, para mí lo importante es la persona. De hecho, cuando tenemos títulos, o yo que he estudiado esto, yo he estudiado, o soy, no, tú no eres eso, tú estás ejerciendo temporalmente de eso. Lo que tú eres realmente es mucho más grande. Eso siempre lo he tenido muy claro, siempre. Las etiquetas, para mí son nefastas. Eso lo he tenido siempre desde que tengo, o sea, desde que recuerdo lo he tenido bastante claro, ¿no? Esa, ese aspecto lo he tenido muy claro, siempre. Eso me ha ayudado mucho, ¿eh? O sea, es como tener ahí un radar y sabes, y la intuición con las personas también, o sea, es que no me equivoco nunca, o sea, es increíble. Funciona, ¿verdad? Sí, 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 ya te puedo Oye, decir. y claro, tienes 12 años cuando vuelves, entonces yo imagino que volver a jugar con los amigos, acoplarte a esa vida, tiene que ser muy difícil, ¿no, mamá? Sí, es Al menos difícil. complicado, ¿no? Sí, sí que es difícil, es complicado. Y es verdad que, o sea, tú sigues siendo un niño, sigues. Lo que pasa que sí que es verdad que, a ver, yo soy una persona bastante social. Yo, es verdad, además me gustan las relaciones sociales, disfruto con ellas, con las que se pueden disfrutar, lógicamente, pero luego te encuentras mucha gente que dices, bueno, Dios mío de mi vida, ¿no? Pero que sí que es verdad que hay un periodo donde te sientes muy desubicado. O sea, el proceso de la adolescencia, de la juventud, todas esas amistades, ¿no? Que vas teniendo y tal, pero te sientes muchas veces un poco un bicho raro. Dices, hostia, es que no vas acorde, ¿no? Con lo que los demás van haciendo. Hay muchos aspectos en esa etapa que dices, ¿y yo qué pinto aquí, no? O sea, vas por otros derroteros. Yo, por ejemplo, así como muchas veces, pues que yo he jugado a fútbol con mis amigos, he compartido juegos, pero para mí era de vital importancia cuando yo cogía y necesitaba
tener esa paz, esa tranquilidad, pues fíjate, yo cogía de niño y me iba solo a la naturaleza, al bosque, me iba solo, o sea, horas y horas y horas y volvía recargado, porque simplemente disfrutar de ese entorno natural, el sentirte que eres parte de todo eso, o sea, es que es grandioso, es grandioso. Luego cuando tú eso, claro, lo intentas explicar, pues te miran como diciendo, oye, este que se ha fumado. Eso fue una etapa durilla en ese aspecto, pero bueno, también te digo que dentro de todo eso es como que tienes un poco las cosas claras. Yo cuando tuve todo ese periodo de tiempo de que yo no podía contar lo que a mí me sucedió, la experiencia, ¿no? De estar en ese sitio y decir, he visto a mi abuelo que ya falleció, que la gente te miraba. Yo estuve, todo eso lo oculté, digamos que lo guardé, ¿no? En un cofre del tesoro. Lo guardé porque sabías que según qué sitios y con quién ya no lo podías contar. Claro. Luego cuando ya conocí a mi mujer, ves, la vida sí que me ha dado esos regalos de decir, por muchas dudas a veces que se nos presenten en la vida, ¿no? Hay cosas que son meridianas, son de una claridad, de las pocas cosas. Pues yo cuando conocí a mi mujer, que entonces tenía ya 19 años y yo 20, en cuanto la vi, yo supe que iba a ser mi compañera, la madre de mis hijos. Lo supe, ¡pum!, al instante. Y bueno, y me dio mucha tranquilidad. Luego, ya cuando allá se lo comenté, le expliqué, cuando ves que una persona te está escuchando y realmente está creyendo lo que le dices, pues para ti es una liberación tremenda. Porque dices, joder, es como tener algo grande que quieres compartir y no puedes, ¿no? Y cuando llega alguien y dice, quiero compartirlo contigo, eso es muy liberador. Y con eso empezó, digamos, ya un camino diferente. Ahí ya empiezo a partir de ahí de contárselo a ella y de hablarlo y tal, y explicarlo y ella entenderme y creerme y compartirlo también, pues empieza un proceso de que cuando ya vas, personas que por lo que sea, pues están pasando un mal momento debido a un duelo de un ser querido, que alguien que ha fallecido, pues entonces yo ya me atrevía, por ejemplo, a aportar mi granito de arena como consuelo, explicándoles un poco, a lo mejor no detalladamente, pero sí con el convencimiento de decirles de que hay algo más, de que no morimos, que lo que se queda aquí es el cuerpo, ¿no? Eso lo entendí en mi experiencia cuando yo me veía pegado al techo y decía, joder, es mi cuerpo, pero yo no me identifico con él, no tengo apego. Eso es muy interesante, eso que dice. Has dicho un par de cosas que me parecen importantes para que las situemos. Todos habláis de una necesidad vital de estar a solas con uno mismo. Es como si esa comunión con el alma tuviera ya, ya se ha activado, ya estáis conectados y hay que seguir. Y entonces, ¿cómo? Pues de qué manera, pues yo qué sé, pues por ejemplo, no sé, la naturaleza, un libro, escribir, algunos me contáis, cada uno lo hacéis a vuestra manera, pero esa necesidad de estar con algo mucho más grande, ¿no? Con algo como lo que traéis, ¿no? Porque habéis tenido esa sensación de pertenecer a algo muy grande. Eso por un lado. Es Luego eso. has dicho otra cosa también muy interesante y es que evidentemente os sentís extraños porque hay un momento, supongo que es un tiempo, para unos será un tiempo más corto, para otros me imagino que más largo, donde os sentís desubicados. Y claro, tenéis que buscar la manera de integraros de nuevo. Ahí iba mi pregunta. ¿Cómo pudiste integrarlo? O sea, ¿cómo lo hiciste fácil para Pues, poder seguir con la vida y seguir con la gente que estaba, ¿no? Porque eras un niño, ¿no? En realidad. Quizás los niños, eso también creo que puede ser interesante. ¿Crees, Juanma, que los niños se integran de una manera, después de una ECM, después de cualquier impacto, se integran más rápidamente que ya siendo un adulto? ¿Tú qué piensas? yo creo que sí, porque yo creo que cuando somos adultos, según nuestra educación, nuestra forma de ver la vida, igual estamos más etiquetados o somos más proclives
a ser más analíticos, ¿no? Con cualquier razonamiento. Y cuando eres un niño y lo ves de una forma tan natural, pues eso ayuda. Yo, el tema de integrarlo no me fue, aparte de ese proceso que ya he dicho que, como tú bien has explicado, es una especie de duelo, es un duelo, pero sí que es verdad que luego, cuando ese periodo, ¿no? De estar desubicado y tal, eso va desapareciendo porque resulta de que cuando tú ya estás, digamos, preparado, ahí ocurre un milagro muy bonito, que es, yo digo milagro, bueno, es que empieza a acudir gente a tu vida afín, acorde, o sea, y todo se hace, joder, es una maravilla, ¿no? Por eso yo cuando decía antes, valoro mucho la amistad y tal, claro que lo valoro, valoro todas las relaciones sociales, pero sobre todo lo que es eso, la amistad, eh, pues llega todo ese montón de personas a tu vida que van acorde con todo eso y entonces nace una conversación espontáneamente en un momento dado con unos amigos, con quien sea, de una profundidad como la que estamos hablando ahora, ¿no? Lo que es tan significativo esa experiencia y se vive con toda naturalidad y además la compartes. Es que es precioso, es maravilloso. Como estar ahora, por ejemplo, ahora aquí en tu canal explicando todo esto. Sabes que quien lo va a escuchar o lo va a entender, ¿no? Y el que no lo entienda, por lo menos le hará pensar en esa posibilidad y que le haga investigar o ubicarse, ¿no? Es el fin de todo esto. Pero en mi vida, pues muy contento porque todo el mundo que ha llegado, o sea, es bien recibido, siempre. Supongo que habría momentos en que, como nos has contado, era complicado contárselo a alguien. Uy, mucho. Era difícil, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que lo que dicen, ¿no? Y más siendo un niño, ¿no? Bueno, tu mamá, ¿no? Yo supongo que te lo diría para tranquilizarte, para que no supusiera para ti un escollo a la hora de seguir creciendo y de seguir madurando, me imagino, para que pudieras retomar. Las madres, en ese aspecto somos sabias, yo creo. Sabemos cómo dirigir, ¿no? Mm, Para que los chicos puedan seguir avanzando sin grandes escollos, ¿verdad? Pero sí. bueno, tú te encuentras con una situación, con una experiencia que claro, que en algún momento tienes que explicar. ¿Cómo, cómo decides romper ese silencio? ¿De qué manera? De decidir, bueno, ya me da igual lo que piensen, yo esto lo voy a contar. ¿En qué momento te llega esa oportunidad? Sí, yo cuando, bueno, sí, como he comentado antes, ¿no? Yo cuando ya la primera vez lo hablo con ella, con Cristina, con mi mujer, Sí, y ya noto esa liberación y tal, pues ya empiezo a ser, pues eso, en según qué situación, ¿no? De la gente pues sobre todo, siempre ha sido en personas que han perdido seres queridos y por lo que sea tienen esa duda tan grande de si habrá algo más allá, si realmente con la muerte se acaba todo. Cuando ocurre esas situaciones de estas personas es cuando yo me nace de descontarlo, ¿no? Y explicarlo. Y luego, fíjate, todo eso ha sido también muy progresivo, porque lo hacía pues en esos momentos concretos y puntuales de la vida y a veces en conversaciones en petit comité entre amigos, cuando yo soy muy proclive a tener conversaciones, llamémoslas más, me gusta hablar de cualquier tema, ¿vale? Me gusta compartir todos los momentos con cualquier tema, pero no soy, me gusta hablar de cosas para mí importantes y profundas. Eso es una cosa que es vital para mí, ¿no? El poder compartir con gente y hablar de cosas profundas e importantes de la vida. Eso siempre. Pero hay un momento que sí que es verdad que haciendo un poco... Hay muchas personas que cuando vienen de una ECM dicen que desarrollan o la clarividencia, la mediunidad, muchas cosas de estas. sí, Conozco algún caso. Yo puedo ser, vamos a decirlo, algo sensitivo, puede ser, ¿vale? Alguno percibe cosas, pero creo que estoy en el común de los mortales, que todos podemos percibir cosas, otra cosa es que tú vayas con la antena puesta o no, pero todos podemos percibir cosas.
Pero sí que es verdad que ahí sí que quiero hacer un poco más de hincapié en que yo creo que lo que a mí se me desarrolla mucho con el tema es la intuición con las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fíjate que mi trabajo, aunque no es vocacional, yo estoy felizmente y estoy muy contento de trabajar en lo que trabajo, que no sea mi vocación, pero encontré ahí una respuesta muy bonita de la vida. Que la vida te está dando continuamente respuestas. Lo que pasa es que a veces miramos para otro lado, pero siempre la vida te está dando respuestas. Y digo con esto, yo cuando entro en una casa, porque mi trabajo es de decoración, ¿vale? Yo cada día entro en un hogar diferente. Pues bueno, si en ese hogar alguien ha perdido a alguien, a un ser querido, y está llevando un mal duelo, o tiene profundas dudas sobre la existencia del ser cuando se acaba con la muerte del cuerpo, ¿no? Eso lo noto enseguida. O sea, eso lo sé. Yo entro en una casa y si no tienen ese problema de preguntarse todas estas cosas, o que no se le ha muerto nadie recientemente ni nada, pues yo entro en la casa y como en cualquier otra casa ya está. Así que puedo a lo mejor notar la energía de la casa o de esa persona. Si esa persona, por ejemplo, ha discutido hace un rato con alguien y yo pico a la puerta y me abren, yo noto esa energía, la noto. Eso lo noto. Eh, pero lo que es más significativo es la intuición que tengo, que es como una vocecita que me dice, sácale el tema de la muerte. Que dices tú, hostia, vas a trabajar en una casa en plan de decoración que no tiene nada que ver con esto, y te está diciendo esa vocecita que yo le llamo la intuición, sácale el tema, porque entonces siempre hago caso a esa vocecita, saco el tema y nunca, nunca, llevo muchos años nunca me he equivocado. Esa persona entonces me cuenta y ahí es donde yo me cuenta sobre las dudas que tiene, ¿no? Si la muerte de alguien, no sé si habrá un más allá, si realmente nos escuchas y tal. Entonces yo ahí les cuento abiertamente mi experiencia, lo que yo viví, lo que yo sentí y que me quedó resuelto el tema del problema de la muerte. O sea, no existe la muerte como nosotros la entendemos. Existe la muerte del cuerpo, que es orgánico y material, pertenece a este mundo y aquí se queda. Pero lo que nosotros realmente somos, que es esa energía, alma, espíritu que da vida a ese cuerpo, continúa su trayectoria, su camino. Entonces eso lo cuento abiertamente. Y te puedo decir que me he ido de muchas casas que me han dicho, Juanma, te puedo dar un abrazo, porque se quedan en paz, tranquilos. Y para mí eso también me hace un bien tremendo. O sea, el sentirte útil en algo que realmente es necesario, ¿no? Que es esas dudas bueno, que son muy significativas en el tema de la trascendencia del ser y todo eso. Pues la verdad que es un regalo de la Un vida. regalo, tú le pones el nombre y es así, es un regalo maravilloso. Juanpa, y cuando dices que no has venido con ninguna capacidad especial, bueno, yo creo que todos traéis esa capacidad de dar paz, de dar tranquilidad a la gente, de hacerles ver que la muerte no existe. Fíjate, eso es mucho, Mm, mucho, porque hay mucha sí, gente que sufre, porque hay un ser querido que está malito, que se va a ir y no saben cómo abordar eso. Y luego dices que cuando ves, a partir de ese momento, me imagino, ves a una persona y sabes perfectamente cómo es, cómo encaja, te llega esa información. Luego, eso también es valioso, porque quizás sabes que puedes ayudar en un determinado momento y pararte con esa persona, porque está en ese momento, en un momento crucial de su vida, ¿no? Quizás, ¿no? En unas circunstancias especiales que necesita alguien como tú, ¿no? Que le anime o que le dé paz o que le diga no pasa nada si esto es transitorio, ¿no? exacto. ¿Tú crees, Juanma, que necesitaríamos todos tener una experiencia tan profunda y completa como esta para darnos cuenta del ser increíble que somos? Bueno, es que yo creo, bueno, realmente si todo lo tuviéramos, si todos fuéramos conscientes de lo que es, de lo que somos, este mundo tal y como lo vemos no existiría. Es que sería otra cosa, diferente a lo que es. O sea, aquí impera el ego mal llevado, porque el ego, pues, somos seres humanos y necesitamos de ese ego, pero controlado, que sea
el copiloto del vehículo, no el que lleva el volante, pero aquí la mayoría lo lleva. Entonces, claro que sería. Yo también, por otra parte, pienso que este mundo es tal cual, que es perfecto, el mundo es tal cual, perfecto. Es una escuela de aprendizaje bestial. Yo creo que aquí muchas de nosotros, de las almas que somos realmente, decidimos venir aquí porque aquí se aprende, como se suele decir vulgarmente, mogollón, se aprende mucho. Pero sí que es verdad que podríamos cambiar el paradigma de todo simplemente si uno ha tenido una vivencia así. Buah, es que te queda todo mucho más claro que lo que tú en esencia eres y lo que realmente eres es amor. Y entonces, o sea, imagínate, ¿no? Que cada uno de nosotros, cada ser de la Tierra, eso lo tuviera claro, esto sería el paraíso, sería, vamos, sería otra historia muy diferente. De ahí venimos, ¿no? Exactamente. Y ahí volveremos. Y ahí volveremos. Y Mm. cuando piensas en lo enriquecedor, ¿no? De una experiencia como esta, porque me imagino que tardarías en recuperarte, te recuperaste bien, no tuviste secuelas, o No, sí, no tuve. Eso es, ¿verdad? mira, es un punto que se me olvidó antes comentarlo. Curiosamente, fíjate, yo cuando contraje la meningitis, unas semanas antes, en mi colegio, había fallecido una niña de meningitis. Y por lo que fuese, no dijeron nada en el colegio, no dijeron, es que no nos enteramos hasta que yo no pasé por la meningitis y regresé al colegio, no nos enteramos de eso. La niña faltaba, pero no dijeron que se había muerto. Bueno, pues aquello me contagié por lo que fuera y ya está. Eh, a mi madre y a mi padre, a mi familia, le dijeron cuando yo estaba ingresado que llamasen a la familia que tuvieran que llamar porque a mí me habían desahuciado. Me decían, lo sentimos, pero esto se ha complicado y su hijo no va a salir. Llamaron a la familia mía de unas tías mías del pueblo, del centro de, bueno, nosotros somos de origen manchego todos, y había unas tías mías que no habían salido del pueblo nunca. Y vinieron por el posible desenlace que podía tener, bueno, pues mi enfermedad. Y, y luego me acuerdo que también mi madre me contaba de que, claro, ella me veía ahí en coma y tal, que a veces movía un dedo y le decía a la enfermera, ¡ay, que se ha despertado! Y la enfermera le decía, no, esos son como movimientos normales de cuando se está en coma. Yo no sé cómo, no sé la palabra específica. Bueno, pues ya a últimas, un médico le dijo a mi madre, dice, mire, en el remoto caso de que su hijo eh, despertara, saliera de aquí, lo tendría el resto de su vida de una forma, pues bueno, en una silla de ruedas, vegetal, tal y cual. Y mi madre, que me acuerdo que decía, me contaba, ¿no? Yo, ¿cuánto he rezado por ti? ¿Cuánto he rezado? Y yo cuando despierto, después de estar 9 días en coma, el momento concreto de despertar no lo recuerdo. Sí que recuerdo luego, cuando yo ya estaba recientemente despertado dentro de la UCI, ¿no? Que eso también hay unas cuantas cosas que me pasaron curiosas. Pero lo que era, digamos, la enfermedad no me dejó ninguna secuela en un tiempo récord, porque los propios médicos decían, señora, esto es un milagro, o sea, no dejó ninguna secuela y en muy poco tiempo mm, yo me recuperé físicamente del todo, o sea, del todo. Yo en poco tiempo ya estaba en mi casa. ¿Qué cosas curiosas te pasaron en la UCI cuando vuelves? Que acabas de Bueno, mencionar. No nos podemos perder eso. yo el tema así como lo de antes, ¿no? Que estás en un estado de coma, bueno, estás inconsciente y vives todo lo que vives. Bueno, pues yo cuando estuve en la UCI, yo tuve alguna experiencia estando consciente y despierto, que esto es muy importante. Sí. Bueno, pues yo estaba allí, claro, un chaval, para cualquier persona no es agradable estar encerrado en cuatro paredes con las máquinas y en un hospital, ¿no? No es el sitio más ideal para estar, como uno quisiera estar, ¿no?
sí que es, lógicamente es un sitio donde te van a ayudar a curarte y todo eso y es necesario, por supuesto que sí. Pero yo quería estar en otro sitio. Bueno, pues en una de esas tuve una experiencia que, pero así como te lo digo literalmente, yo no sé si eso fue o una proyección astral, no sé cómo llamarlo, no soy experto. Yo te voy a contar lo que fue mi vivencia. En ese momento yo estaba en la cama de la UCI, pero despierto, ¿eh? Y de pronto todo aquello se convirtió, desapareció la habitación y se convirtió en un bosque. Y yo podía andar por ese bosque, podía oler el aroma, podía, era parte de ese bosque, estaba como cuando yo era de chaval, me iba por ahí a mis excursiones yo solo y disfrutaba tantísimo, porque es que, pues igual, igual, o sea, era para mí unos regalos que el universo, Dios o como queramos llamarlo, a mí se me concedían, se me daban, porque claro, yo anhelaba, ¿no? Claro, te veías allí solo y tal, y joder, porque me sentía cuidado, ¿no? Por los sanitarios, pero no era el mejor sitio donde yo quería estar. Y en una de esas, como digo, aquello se convirtió en un bosque y yo andaba por ese bosque. Y lo regresé a la habitación, pero con una alegría, con una tranquilidad, con una aceptación. Yo llevé con mucha aceptación mi proceso en el hospital de la enfermedad, o sea, no, nunca me quejé, lo llevé con mucha naturalidad, como que, bueno, era una cosa que se tenía que tenía que pasar y ya está, ¿no? No, en ese aspecto igual, lo acepté muy bien. Y luego también tuve otra experiencia, también estando en la UCI, que esto fue tremendo porque lo pude corroborar con dos enfermeras. Entraban a veces dos chicas, dos enfermeras, pues, a asearme, tal y que cual. Siempre entraban las dos juntas en el mismo turno. Bueno, pues un día, igual, de pronto desaparece la habitación y yo me encuentro delante de la cafetería del hospital. O sea, como si yo pudiera ver a la gente, no, como si yo pudiera, no, es que yo veía a la gente, pero ellos no me podían ver a mí. Y yo estaba viendo a estas a las dos enfermeras, una como se estaba fumando un cigarro y la otra se estaba tomando café sentada y otra de pie. Y yo cuando me acuerdo que yo estaba viendo ahí como un espectador, yo estaba allí. Y de pronto otra vez estoy en la habitación, ¿no? No sé, era una cosa curiosa. Pero es que cuando subieron, cuando ellas pasan, no sé si fue inmediatamente o más tarde, pero cuando las vi después de esa experiencia, que llegaron a atenderme a mí, les dije, yo quiero que me llevéis con vosotras mañana ahí a la cafetería. Dice, a la cafetería de... Y eso también, o sea, yo no tenía ningún acceso de ventana a la cafetería, yo estaba metido en una UCI. Y se lo dije, se lo describí y claro, se quedaron así mirándose, pero no me hicieron caso. Y yo las vi, vamos, como te estoy viendo yo Sí, ahora en la son pantalla. salidas del cuerpo físico afuera, al astral, claro. Fue Con una impresionante. facilidad, claro, ya podías hacerlo, evidentemente, estabas con esas capacidades, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo, y era de situaciones de estar despierto. No estaba ni durmiendo, ni estaba con fiebre, ni nada. Estaba en mi cama Y consciente, estabas consciente. y de pronto aquello, ¡pum!, me encontraba en otro sitio. Te quedaba, pero bueno, para mí aquello con una alegría y con un, uff, Claro, maravilloso. precioso, muy bonito. Sí. Juanma, ¿y tú crees, para terminar, crees que necesitaríamos un espacio cómodo, seguro, donde las personas pudieran hablar de estas cosas, de su ECM, en un entorno tranquilo, donde se sintieran bien, seguros, para no ser juzgados por nadie? ¿Qué entorno o ámbito profesional crees que sería el adecuado y cuál te hubiera gustado que hubiera sido para ti, que hubiera existido para ti en ese momento? Bueno, principalmente el sanitario, ahí es la labor que hacéis los médicos. Bueno, mira, es que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene esta experiencia, no sabe, porque sí que es verdad que en un principio a una persona adulta que le pasa esto, o pues te puede quedar muy claro o puede decir qué coño, qué me ha pasado, ¿no? ¿Qué he vivido? ¿Qué impacto tan fuerte lo que he vivido? No sabe explicarlo o no se atreve a explicarlo porque van a decir, es que enseguida te van a decir, bueno, esto no, esto lo otro, aquello, lo demás allá. O te derivan a psiquiatría, ¿no? Imagínate. O sea,
que haya alguien profesional y vocacional sobre todo, que sea consciente de todo esto y que tenga, bueno, pues su humanidad y aportar en ese momento simplemente yo te voy a escuchar, yo te entiendo, sé lo que dices que es verdad, eso es un paso de gigantes y eso es muy necesario, muy, pero que muy necesario. O para las personas que están, bueno, ya en proceso de regreso a casa, las personas moribundas, el que ven a sus familiares fallecidos que vienen a verlos y lo cuentan, ya está aquí mi padre y tal. Ah, esos son, se lo cuentan al médico, mira, mi madre está diciendo que está viendo a su padre. No hagas caso. O sea, por favor, eso es muy serio. Además, yo creo que el momento más importante de nuestra vida es el momento que nos vamos. Totalmente de acuerdo, Juanma. Sería importante que pudiéramos transitar y salir de este plano para volver a casa de una manera tranquila, de una manera, porque sabemos que aunque vamos solos, no vamos solos, siempre hay alguien, ¿no?, que viene a por nosotros, a recogernos. Y, y Eso sí, bueno, darle seguridad a una persona de que efectivamente va a hacer el tránsito y hay alguien, su madre, su padre, su abuelo, su tío, esperando, yo creo que es de vital importancia, ¿no? Que vayamos, ¿no?, haciéndonos eco de estas cosas, exactamente. porque son reales y pasan todos los días en casas, en hospitales, en cualquier ámbito, y deberíamos de reconsiderar la posibilidad de permitir eh, que, que aceptemos que la gente no tiene delirios cuando va a marcharse, porque la conciencia se hace mucho más grande, se expande y entonces puedes ver lo que aparentemente no vemos, porque el cerebro ya tiene mecanismos para ello, Exacto. pero no son delirios ni son ensoñaciones y sí que suelen decir ese tipo de cosas y es una pena porque daríamos mucha tranquilidad. Por supuesto que sí, además es un papel importantísimo, es lo que está pendiente, ¿no? Claro que es muy importante que la medicina progrese eh, a todos niveles, ¿no? Pero sobre todo, para mí el más importante es ese, porque, joder, como he dicho antes, un moribundo, el momento más importante que tenemos en nuestra vida es en el momento que vamos a trascender. Imagínate irte con miedo, con dudas, con, a que te Terrible. digan vas a iniciar el camino de regreso a casa. Cuando te cuentan, estoy viendo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, que ya fallecieron, porque qué curioso que siempre se aparece gente que ya ha fallecido. O sea, eh, eso es así. Y que te diga alguien, bueno, pues ya vienen a buscarte, ya sabes que te vas a ir con ellos. No sé, esa tranquilidad, esa paz necesaria, ¿no? Que bueno, en otras culturas eso ya lo tienen más. Fíjate que en otras culturas que no son, digamos, muy avanzadas tecnológicamente, pero sí que tienen ese avance a nivel de conciencia con sus seres queridos, ¿no? De que saben, sin ponerlo en ningún tela de juicio ni en duda ninguna, de que somos más de lo que vemos delante del espejo. Eso es así. Y que cuando marchamos de aquí, pues regresamos a casa y nos vamos a volver a ver con los que partieron antes. Y ya está. Eso es así es tal cual, es tal cual. Aprender a vivir para aprender a morir, ¿verdad, Juanma? Sobre todo. Así, yo siempre también lo digo eso, digo, tal como vivas tu vida, así vas a morir. Así vas a morir. Es así, eso es como una ecuación, una regla de tres. Tal como vivas tu vida, así vas a morir. O sea, tener conciencia de todo tu día a día, en tu trabajo, en lo que hagas cotidianamente, tenerlo presente como decir, coño, aprovecha el tiempo que estás estando aquí, porque tú no has venido porque sí, has venido por algo y para algo. Y es de vital importancia que tú eso lo entiendas y lo pongas en práctica. Y todo ese proceso que has venido a realizar aquí, ese propósito de vida, pues irá cumpliendo, que es tu cometido, cumplir ese propósito de vida. Y una vez que lo cumplas y te marches, se va con todo hecho, con todo resuelto. Y a otra cosa, tendrás que ir a otra cosa. Al hilo de eso, Juanma, me gustaría decir, porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, y si no sé cuál es mi propósito de alma, yo siempre les digo, en algún momento la vida te lo mostrará, te lo pondrá delante. No, nadie se va de aquí sin saber cuál es su propósito de alma o para qué vino o qué tenía que hacer, ¿no?
para experimentar lo que era necesario para su evolución. El propósito se muestra. Exacto. Y hay gente que se le muestra a los 12 años, hay personas que a los 30, hay personas que a los 60, pero siempre hay un tiempo y un espacio para que ese propósito se haga patente, se haga real y uno entienda para qué está aquí. Entre otras cosas, para hacerle la vida más fácil a todos los demás. Exactamente. Eso es sentirse, para mí, sentirse realizado, extender la mano al que necesita de tu ayuda, de tu mano, lo que tú buenamente puedas aportarle, eso es ya sentirse realizado. Y ese es el propósito, simplemente es, joder, pero si entendiéramos que todos, todos sin excepción venimos del mismo lugar y somos lo mismo, si lo entendiéramos así, imagínate, tú eres mi hermana, tú eres, yo soy, o sea, es que si entendiéramos eso, ¿cuántas cosas se resolverían simplemente poniendo atención a eso? Muchas, muchas. Juanma, ha sido un placer tenerte aquí, Muchas eh, gracias. ver esa experiencia, ver y sentir esa experiencia a través de los ojos de un niño de 12 años, que no siempre es fácil ni común, y mostrarnos cómo uno vuelve con esa certeza, ¿no? Semana tras semana lo estamos oyendo, con esa tranquilidad de que la muerte no existe, con esa certeza que estamos aquí formando parte de algo mucho más grande y que el Mm. amor es la única respuesta y el único motor que mueve la vida y el mundo. Muchas gracias, Juanma. Te mando un abrazo enorme Muchas gracias y a ti, Ana. Ha sido un placer. He estado encantado. Hay personas que, con las que conectas rápido y tú eres una de ellas. Tú eres una persona con un gran corazón. Lo veo, lo veo. Muchas gracias. muchas gracias, Juanma.